Buenos días mis niños, hoy vamos a continuar con nuestro avance de sociales y nuestro tema de hoy titula La cultura maya. Vemos entonces otros imperios o culturas que estaban dentro de Mesoamérica. Vamos a tocar un poquito lo que es el espacio y el tiempo. Hablando de espacio, este imperio ocupaba actuales territorios como de México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. En el lado izquierdo de la imagen podemos apreciar que los mayas ocupaban territorio sudamericano y los aztecas, que luego lo vamos a estudiar, ocupaban territorio norteamericano. Y en el lado derecho de la imagen podemos apreciar un mapa detallado de la región que ocupaba el imperio maya. ¿Ya? Entonces, ahí indica América del Sur y los mayas estaban ubicados en parte de América. Y este imperio desarrolló su historia en 3 periodos. En el periodo preclásico, en el periodo clásico y periodo posclásico. Vamos a ver de qué se trata. El periodo clásico, que fue en el año 1100 a.C. hasta el año 300 después de Cristo. Los mayas construyeron las ciudades, diferentes ciudades como Palenque, Tikal, Copán, al sur de Yucatán, ¿no? Construyeron grandes pirámides, se podría decir, de rocas gigantes, ¿ya? Y en el periodo postclásico, la cultura alcanzó su máximo esplendor. Fueron fundadas ciudades como por ejemplo de Chichén, de Itzá, Mayapán y entre otros, ¿no? Entonces, fueron periodos muy importantes en los cuales se vio su desarrollo de este imperio. Dentro de la agricultura maya, ellos se destacaron realizando su sistema de cultivo bajo la tala y roza, ¿no? Ocupaban eso, sistema de tala y roza. ¿Qué significa eso? Que talaban los árboles para tener lugar donde poder sembrar, ¿no? Y a la roza le llaman a la quema de vegetación, ¿no? Entonces quemaban, claro que contaminaban el medio ambiente, pero les servía eso mucho para hacer el abono, ¿ya? Para poder tener más espacio para poder sembrar, ¿no? Entonces es el sistema de cultivo tala y roza. Y también ocuparon otro sistema de cultivo que le llaman sistema de riego y terrazas de cultivo, denominadas bancales, ¿no? Son terrazas de cultivo, donde si llueve, ¿no? O si riegan, el agua va a ir penetrando hasta abajo, ¿no? Por eso le llamaban sistema de riego y terrazas de cultivo. ¿Ya? Y entre los principales productos o cultivos, estaba el maíz, la yuca, el cacao, frijoles, zapallo, el camote y el algodón. ¿Ya? Esos eran sus principales cultivos del imperio maya. Y dentro de la organización social estaba organizado de esta manera. Ya, ellos tenían una estructura jerarquizada, es decir, tenían a alguien al mando y abajo estaban los esclavos. En la parte más baja, se podría decir en la parte inferior, donde eran los dominados, ¿no? Estaban los esclavos. Y más arriba estaba el pueblo, ¿ya? Que aquí estaban los artesanos, los comerciantes,
los trabajadores de cultivo y todo eso, ¿no? De agricultura. Más arriba estaban los nobles. Y más arriba, casi junto con el halak, estaban los sacerdotes. Entonces los sacerdotes eran como consejeros, el halak como el rey, o como el inca, ¿se acuerdan del inca, no? Como el inca solamente era llamado así en el imperio inca, ¿no? Pero este se llamaba halak, ¿ya? Entonces él pedía consejos a los sacerdotes para poder seguir creciendo en el imperio, para tomar decisiones, ¿ya? Veamos ahora la religión de los mayas. Los mayas era un imperio politeísta, ¿ya? ¿Qué quiere decir politeísta? Que creían en varios dioses, ¿no? Entre los dioses principales, o en los que ellos creían, estaba Hanakú, Itzamna, Kukulcán, Kinich'ahua y Chak, ¿ya? Entonces, Wanap, su origen, su nombre significaba, un solo Dios. Era el principal Dios, este era su principal Dios, creador del mundo y de la humanidad, ¿ya? Itzamna, señor de los cielos, de la noche y el día, hijo del dios Una. Y Kukulcán, dios del viento. Kinich, dios del sol. Y Chak, dios de la lluvia. Entonces esos eran sus principales dioses de los mayas. También estos creían en la inmortalidad del alma, rendían culto a sus muertos y también hacían lo que es el sacrificio humano, ¿no? Para rendir culto a sus dioses hacían sacrificios humanos en agradecimiento a todo lo que sus dioses le daban. Bien, también este imperio se destacó bastante en la matemática y crearon el sistema de numeración maya, ¿ya? Entonces, este es su sistema, ¿no? El 0 tenía esta forma, aquí se ve más clarito, ¿no? En el lado derecho tenía esta forma, como una empanada. El 5 era una línea. El 3, 3 puntitos. El 1, un punto, y así sucesivamente. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el 5 es fácil de interpretar, ¿no? El 5 sería una línea, ¿no? Es como el guaraní. Y el 6 sería la línea más el punto del 1, sería 6, como una suma, ¿no? 7, el 5 por la línea y los 2 puntitos por el 2, y haría un 7. Y así sucesivamente hacía la sumatoria. Y ese es su sistema de numeración maya. Bien, también se destacaron en la astronomía. Crearon su calendario maya, ¿ya? Y también ellos elaboraron un observatorio astronómico que les permitía estudiar los movimientos de los astros, y de esa manera ellos podían definir con precisión los ciclos del Sol y de la Luna, ¿no? Entonces, de esa manera ellos podían predecir lo que iba a pasar en el futuro, ¿no? Ahí está su observatorio astronómico, de allí podían observar todos los astros, ¿no? Y predecían el futuro. Entonces, han debido escuchar ustedes algunas predicciones de los mayas, ¿no? El 2012, por ejemplo, que tenía que pasar algo que al final no pasó, ¿no? Bueno, entonces se puede decir que había algunas predicciones que eran erróneas, ¿no? Entonces también crearon una tabla de predicciones, ¿ya? Ahí, por ejemplo, vemos 6 imágenes, ¿no? 1, 2, 3, 6, ¿ya? Tal vez estas serían otras que están divididas, creo.
¿no? Entonces, crearon una tabla donde ellos predecían qué cosas iba a pasar, ¿no? Y en las imágenes casi no se entiende mucho, pero para ellos tenía mucho significado. Y de esa manera iban grabando las cosas que iban a suceder a lo largo del tiempo. También se destacaron en la escritura y la literatura. Tenían una escritura jeroglífica, que lo hacían de esta manera, ¿no? Algo simbólico, ¿no? Cada letra tenía su símbolo para ellos. Y en su literatura crearon diferentes libros, esculturas, grabados, ¿no? Y de ellos se ha podido recuperar y conservar 2 libros, ¿no? El Popol Vuh y el Chilam Balam, ¿ya? Esos 2 libros es lo que se ha podido rescatar, y habla acerca de su religión, la historia, y también habla sobre sus profecías. Y como les dije anteriormente, también se destacaron en la arquitectura. Ellos hacían grandes monumentos o centros ceremoniales a base de piedra, ¿no? Y rocas muy gigantes. Entonces los mayas construyeron importantes centros ceremoniales con asentamientos de población, ¿ya? Y ahí tenemos a Chichén Itzá, Tulum y Tikal, que son los más importantes. También estos se dedicaban al juego de la pelota, al igual que antiguas culturas, y estos creaban algunos lugares donde el público podía asistir, ¿no? No vamos a decir que eran coliseos, ¿no? Ni canchas deportivas ni estadios, pero era algo similar, donde ellos practicaban el deporte y la gente podía ir a ver, podía haber un público, ¿ya? Y estas eran otras construcciones que ellos han elaborado a base de piedra. Bien, eso es lo más importante dentro de la cultura maya. Ahora vamos a nuestras actividades. En las actividades que vamos a realizar es completar el cuestionario en el deber con apoyo del texto, ¿ya? El que no tenga texto me escribe al privado y yo le voy a mandar una fotito para que puedan completar el cuestionario. Y también vamos a realizar las páginas 77 y 79 del texto de sociales. Ya son páginas o actividades muy cortitas que tenemos que rellenar. Eso para reforzamiento del tema. Espero que les haya gustado el tema, mis niños, y que tengan un buen día.